Buenas tardes. Otra vez yo, ya era Arturo Ibarra Duque, haciendo un podcast sobre cosas que me interesan. El día de hoy voy a hacer un podcast sobre la excursión que tuvimos el día de ayer, jueves, hacia el lugar llamado Folklore. Vamos a ver. ¿Qué les puedo comentar? Pues fue una experiencia nueva para mí. Yo nunca había ido a un lugar así. Yo no conocía una oficina sobre diseño de compañías. Me gustó. En mi opinión, sí, esa es una experiencia muy interesante debido a que yo no conocía cómo se hacían o qué lugar o qué marca se había hecho folclore. Y fue muy interesante saber cómo las hicieron, cómo los diseñadores estudian el arte, estudian la cultura para la cual van a hacer la compañía. Como en el restaurante Boru, que hicieron de comida china, comida japonesa, disculpen. El restaurante Macho Mexicano, el cual está muy bueno. Es un muy buen restaurante. Me pareció una excelente excursión a la cual nuestro profe nos llevó. ¿Y qué más puedo decirles? Pues fue algo muy interesante de ver. Hola. Bueno, vamos a hablar sobre los primeros estudiadores del arte. Estuvieron en la antigua Grecia. Más conocido como Genócrates de Sison, que fue un escritor y escultor griego que es considerado el primer teórico e historiador del arte. De aquí nos pasamos hacia la labor de un importante historiador del arte romano que se llama Plinio el Viejo, escritor y científico romano. De aquí nos pasamos a la implementación de la iconografía. Esto, hace que su implementación es muy importante debido a que es la visión de la perspectiva del materialismo histórico. Y de aquí nos saltamos a que se inventan varias formas más para el arte, que se dice la psicología del arte, que es derivada de la psicología del autor y el receptor, o sea, lo que el autor piensa de la obra y lo que nosotros pensamos de la misma. La teoría de percepción basada en la escuela de Gestalt y la psicología del color. De aquí una historia del arte, pues es que las interpretaciones históricas son para una interpretación en una línea del tiempo, la cual nos ayuda con los hechos históricos cronológicamente ordenados. También se usan mapas como herramientas históricas, los cuales quieren ser mapas geográficos, mapas antiguos o mapas históricos. De aquí nos saltamos a patrimonios de la humanidad, lo que la UNESCO los describe como simbolismos importantes de nuestro pasado. Aquí en México tenemos el Centro Histórico de México y Xochimilco, Centro Histórico de Oaxaca y Centro Histórico de Chichén Itzá. La UNESCO vamos a pasar aquí a otro patrimonio, es el patrimonio cultural. La UNESCO lo define como es un patrimonio de creaciones basadas en la tradición de una comunidad cultural expresada por un grupo o por individuos a que reconocidamente responden las expectativas de una comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la UNESCO nos dice a nosotros que el patrimonio cultural son pues culturas que han estado con nosotros desde hace muchos años y estas tienen que seguir con nosotros y es importante cuidarlas. En México, dos ejemplos de esto son las fiestas indígenas dedicadas a la muerte, como el Día de los Muertos en el sur del país, y ceremonia de ritual de los voladores, o sea que es una danza que se hace en el centro del país. Hola. Ahora vamos a hablar de la prehistoria. La prehistoria es un gran periodo del principio del ser humano. Es donde el hombre era analfabeto y no había forma de escribir o comunicar las ideas. Por lo tanto, aquí se inventan las pinturas rupestres, perdón. ¿Qué es una pintura rupestre? Estas son pinturas básicas de los humanos de la prehistoria que nos dejaron
que eran pintadas en cuevas. Los primeros vestigios que se encuentran actualmente son en Francia y en España. El arte rupestre era básicamente el animal conviviendo con el ser humano o el ser humano cazando al animal. De aquí nos pasamos al arte meseolítico, que son pinturas monocromáticas, que básicamente son como unas pinturas paleolíticas, pero estas son más enfocadas hacia el cuerpo humano, específicamente hacia la mujer, el género femenino, pero después avanzan hacia ya incluir ambos géneros en su arte. En el neolítico es un importante fase del asentamiento y construcciones megalíticas que son de piedra para reunir sociedades organizadas. En estas obras, lo máximo en la arquitectura lo clasificamos como un arte megalítico. Un ejemplo de esto puede ser Stonehenge en Inglaterra. En la edad de los metales, pues como su nombre lo indica, se empiezan a usar los metales. Se divide en tres momentos según el metal descubierto en cada uno, que son el cobre, el bronce y el hierro, en ese orden. Básicamente en la edad de hierro se encuentran culturas que generaron y que se desarrollaron mucho más. Básicamente en la edad de hierro se encuentran culturas que se desarrollaron en diversos continentes y al mismo momento. Una parte importante, una cultura importante que se desarrolla en este momento de la edad de hierro es Mesopotamia. Mesopotamia se desarrolla entre los ríos Tigris y Éufrates. Y Mesopotamia lo que quiere decir es ciudad entre ríos, algo por ahí. Pero y de aquí es todo como sabemos, el arte ha ido evolucionando.